presidente electo de Venezuela, ahora exiliado, y por fin sabemos todos los detalles que lograron su escape del país. Esta es la historia de cómo el hombre que ganó las elecciones presidenciales de Venezuela tuvo que abandonar su país bajo la oscuridad de la noche, en un operativo que involucró a 2 embajadas europeas y un avión militar español. Retrocedemos al 28 de julio del 2024. Venezuela está viviendo uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Después de años de gobierno de Nicolás Maduro, los venezolanos han acudido masivamente a las urnas. Para las 9 de la noche de ese mismo día, algunos centros de votación apenas estaban cerrando sus puertas, y dentro de miles de ellos, grupos organizados de personas se disponían a presenciar un acto que, según la constitución del país, es totalmente público: el conteo manual de las actas de votación. A medida que cada centro cerraba, del mismo modo se hacían virales cientos de videos de los ciudadanos leyendo los resultados de cada mesa. Mucho antes de que el Centro Nacional Electoral, el organismo encargado de revelar los resultados oficiales, pudiera decir algo, ya la mayoría de los venezolanos sabían qué candidato había resultado ganador en su propio centro. Venezuela entera se llenó de júbilo, hasta que algo sucedió. El régimen de Nicolás Maduro, que tiene un historial de data larga sobre el control de los organismos, sobre el control de la población y sobre el control de la narrativa, apareció en cadena nacional proclamando su victoria. Unos números extrañamente exactos con una tendencia irreversible aseguraban al lado oficialista una extensión de 6 años más en su gobierno. De ser así, alcanzaría 18 años en el poder. Lo que pocos conocían es que algo extraordinario estaba sucediendo. La oposición, liderada por María Corina Machado, había organizado un sistema paralelo de conteo de votos. Miles de voluntarios, armados con sus teléfonos móviles, fotografiaron cada acta electoral, y cuando los números empezaron a llegar, la realidad era muy diferente, a la que tanto el Consejo Nacional Electoral como el candidato Nicolás Maduro habían declarado. Venezuela había elegido un nuevo presidente y su nombre era Edmundo González Urrutia. Lo que siguió fue un terremoto político. Las calles se llenaron de manifestantes, las redes sociales explotaron con imágenes de las actas. La evidencia era abrumadora. Cerca de 8 millones de venezolanos habían votado por el cambio, pero el régimen no estaba dispuesto a aceptarlo. En los días siguientes, la persecución contra los líderes opositores se intensificó. El Ministerio Público emitió 3 citaciones contra González Urrutia. Luego vino una orden de allanamiento a su casa y una orden de arresto. Los cargos eran graves: conspiración, terrorismo y otros delitos que podían llevarlo a pasar años en prisión. Entonces, el 8 de septiembre del 2024, Venezuela y el mundo se despertaron con una noticia sorprendente. Edmundo González Urrutia había abandonado el país. Pero, ¿cómo logró escapar el presidente electo de Venezuela? La historia que estamos a punto de contar no se había revelado completamente hasta ahora. La noticia se supo inicialmente por una fuente en tanto inesperada. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, había declarado al mundo el sábado 7 de septiembre que Edmundo González había abandonado el país como un salvoconducto otorgado en aras de la tranquilidad y la paz política. Los ciudadanos venezolanos, tanto dentro como fuera del país, reclamaron indignados. ¿Era esto acaso otra trampa del gobierno oficialista de Maduro? ¿O realmente el presidente electo de Venezuela abandonaba el país por elección propia? Las sospechas resultaron ser ciertas, al menos en parte. Edmundo González había salido de Venezuela por decisión propia, pero bajo un aparato de coerción protagonizado por la cúpula del poder alrededor de Nicolás Maduro. Todo comenzó cuando González recibió 3 citaciones del Ministerio Público. Las alarmas se encendieron. Otros líderes opositores como Leopoldo López habían terminado en prisión tras citaciones similares. González sabía que tenía que actuar rápido, en un movimiento que tomó por sorpresa incluso a sus más cercanos colaboradores. González buscó refugio en la Embajada de los Países Bajos. Durante 32 días,
permaneció allí en absoluto secreto. Nadie, excepto un pequeño círculo de personas, sabía de su paradero. Fueron 32 días específicamente, reveló González en su primera entrevista desde el exilio. Nadie pudo haber notado que yo estaba allí. La embajada holandesa se convirtió en su refugio, un espacio seguro en medio de la tormenta política que azotaba a Venezuela. Pero la embajada holandesa era solo el primer paso de un plan más complejo. A principios de septiembre, González y sus asesores llegaron a la conclusión de que necesitaban dar el siguiente paso: solicitar asilo político en España. La operación requería una precisión milimétrica. En la madrugada, protegida por la oscuridad, González se trasladó a la embajada holandesa a la española. Los dos edificios están separados por apenas unos metros, pero esos metros podían significar la diferencia entre la libertad y la cárcel. Cada vez que la embajada española comenzaba la parte más delicada de la operación, el gobierno de Maduro había enviado a sus representantes más cercanos, los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Llegaron a la embajada con un documento que González debía firmar para poder salir del país. La presión viene de tener a dos personas en representación del gobierno teniendo que negociar los términos de un acuerdo, explicó González. Algunos términos con los que yo no estaba de acuerdo, pero el débil jurídico era yo. Así que yo tenía que firmar eso o no salía. Las conversaciones fueron tensas. González se encontraba entre la espada y la pared: firmar un documento con condiciones que no compartía o quedarse atrapado indefinitivamente. Era la cárcel o el exilio, revelaría después González en su primera entrevista desde Madrid. El documento que firmó, que debía permanecer confidencial, fue inmediatamente publicado por el régimen. Pero González tenía otras preocupaciones en mente: su familia, su equipo, sus bienes en Venezuela. El primer documento incluía compromisos que González se vio obligado a aceptar bajo presión, pero inmediatamente después insistió en firmar un segundo documento, uno que garantizara la seguridad de su familia y su equipo en Venezuela. Pedí garantías para mi familia, mis pocos bienes, mi apartamento y mi casa. Garantías para el equipo que trabaja conmigo, para el personal que me acompañó durante los días de la campaña. Era el precio a pagar por su libertad. Con los documentos firmados, el gobierno español envió un avión militar especial a Caracas. En las últimas horas, en su vuelo venezolano, la tensión era palpable. Por mi mente pasaron muchas cosas, recordó González, pero lo que esperábamos era que llegara el momento de abordar ese avión, que estaba allí en la pista para terminar esta pesadilla. La imagen de González abandonando Venezuela con un sombrero panameño se convirtió en símbolo de esta nueva etapa en la crisis venezolana. El avión hizo 2 escalas para restablecerse antes de aterrizar en la base militar de Torrejón, cerca de Madrid. Pero según González Urrutia, esta no es una historia de derrota. Desde Madrid, González ha iniciado una intensa campaña internacional. Ha visitado Portugal, tiene planes para Bruselas, Berlín, Italia y Holanda. Su mensaje es claro: los resultados del 28 de julio deben respetarse. Cerca de 8 millones de venezolanos votaron por un cambio en paz. La coordinación con María Corina Machado, que pertenece a En Venezuela, es constante. Hablamos frecuentemente, explica González. Nos informamos de los temas, de lo que vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia, las posiciones que tenemos que defender. Hay una fecha que González tiene marcada en su calendario: el 10 de enero del 2025. Vamos a esperar al 10 de enero, insiste. Vamos primero a empezar por toma de posesión del cargo. Cuando se le pregunta si existe la posibilidad de que no pueda regresar para esa fecha, su respuesta es firme: vamos a esperar al 10. En las calles de Madrid, donde viven más de 155.000 venezolanos, González encuentra constante apoyo. A todas partes donde yo voy encuentro un venezolano, cuenta. En la calle, en un local de comercio, en todas partes, en una panadería, y lo primero que me dicen es:
No perdemos la fe. Nosotros vamos a llegar al 10 de enero y usted va a llegar a ser presidente de los venezolanos. Esta es la historia de Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera que nunca imaginó convertirse en candidato presidencial, mucho menos en presidente electo en el exilio. En la historia de un escape que capturó la atención del mundo y de una lucha que, según él, apenas comienza. Seguiremos trabajando para que se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, afirma González, y en eso vamos a insistir hasta el último día. La pregunta ahora es, ¿podrá González cumplir su promesa de regresar a Venezuela el 10 de enero? ¿Logrará tomar posesión como presidente electo? Lo único cierto es que, por ahora, su lucha continúa desde el exilio, respaldado por millones de venezolanos dentro y fuera de su país.